Buenas tardes, queridos estudiantes de Prepa en Línea CEP. Disculpen la tardanza, tuve unos problemas técnicos, pero ya estoy aquí. Muy bien, vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar la sesión. Bien. Bien, bienvenidos a la sesión de la semana 3 del módulo 3 de Prepa en Línea CEP. Mi nombre es Frida Ochoa, soy su asesora virtual y en esta ocasión vamos a ver el tema de las ciencias sociales en nuestra vida cotidiana y en los textos. Bien, primero, ¿qué estudian las ciencias sociales? Las ciencias sociales permiten conocer el comportamiento del individuo en sociedad desde diferentes disciplinas. Hay varias ciencias sociales. Por ejemplo, historia, derecho, ciencias políticas, antropología, economía y sociología. Veamos qué estudia cada una de ellas. La historia, como ya lo vimos en la semana 1, es el conocimiento de lo que sucedió en el pasado. En tanto, el historiador como sujeto cognoscente en la historia tiene el propósito de buscar en el pasado respuestas a inquietudes presentes. El derecho, por otra parte, es un conjunto de normas que regulan la conducta humana y ordenan la sociedad en un momento determinado a través de la imposición de reglas y de la creación de órganos e instituciones que velan por su cumplimiento y aplicación. Es decir, es la ciencia social que se encarga de estudiar cuáles son las leyes y cómo éstas afectan en la sociedad. La ciencia política, por otro lado, es la disciplina que aspira a recopilar, mediante métodos formales de investigación, datos sobre los hechos políticos y también se encarga de teorizar sobre ellos. Ahora veamos la antropología. El objeto de estudio de esta ciencia social son los sujetos sociales que en espacio y tiempo llevan a cabo prácticas que construyen mundos simbólicos que serán comprendidos e interpretados por las disciplinas antropológicas, como la antropología social, la lingüística, la arqueología, entre otras. Y ahora veamos la economía. Es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Analiza el comportamiento, las decisiones y las acciones de los humanos, es decir, estudia cómo las personas, empresas y gobiernos toman decisiones relacionadas con la producción, distribución y consumo. Y ahora pasaremos a la sociología, que es el estudio sistemático del comportamiento social y de los grupos humanos. Se centra en las relaciones sociales, cómo esas relaciones influyen en el comportamiento de las personas y cómo las sociedades, la suma total de esas relaciones, evolucionan y cambian. En la sesión de hoy nos vamos a enfocar en la sociología y para ello vamos a ver un poco cómo ha sido la historia de esta ciencia social. Augusto Comte fue un sociólogo y es considerado el filósofo más influyente de principios del siglo XIX. Él consideraba que para mejorar la sociedad se necesitaban una ciencia teórica de la sociedad
y una investigación sistemática del comportamiento. Él acuñó el término sociología para referirse a la ciencia del comportamiento humano en sociedad. Otra socióloga muy importante del siglo XIX es Harriet Martineau. Ella consideraba que los intelectuales y los académicos no deberían limitarse a ofrecer observaciones de las condiciones sociales, sino que deberían actuar también según sus convicciones para reportar un beneficio a la sociedad. Por eso investigó la naturaleza del trabajo femenino y señaló la necesidad de ampliar las investigaciones en ese campo. Otro sociólogo importante fue Herbert Spencer. Él aplicó el concepto de evolución a las sociedades para explicar cómo cambian o evolucionan a lo largo del tiempo. Adaptó el concepto darwiniano de la supervivencia del más fuerte, y él argumentaba que es natural que unas personas sean ricas y otras pobres. Emil Durkheim fue un sociólogo que consideraba que la creciente división del trabajo en las sociedades industriales, a medida que los trabajadores se especializan, lleva a lo que él llama anomia, que es la sensación de pérdida del rumbo en una sociedad cuando el control social del comportamiento individual se hace ineficaz. También tenemos a Max Weber. Este sociólogo enseñó a sus estudiantes que debían emplear el Verstehen, un término que significa comprensión o discernimiento. Weber señaló que para entender el comportamiento en su totalidad, debemos aprender qué significados subjetivos asocian los individuos a sus actos, cómo perciben y explican su propio comportamiento. Karl Marx fue otro sociólogo y filósofo muy relevante del siglo XIX. Karl Marx y su amigo Friedrich Engels prepararon una declaración de principios llamada el Manifiesto Comunista, en el que argumentaban que las masas de individuos que no tienen otro recurso que su trabajo, lo que ellos llamaron el proletariado, deberían unirse y luchar para acabar con las sociedades capitalistas. Otra socióloga interesante es Charles Horton Cooley. Se dedicó a estudiar unidades pequeñas, grupos íntimos y relaciones personales, como familias, pandillas y grupos de amigos. Para Cooley, estos grupos eran el campo de cultivo de la sociedad en el sentido de que forjaban los ideales, las creencias, los valores y la naturaleza social de los individuos. Me equivoqué hace un momento. Es un sociólogo, Charles Horton Cooley. Bien, ahora tenemos a Jane Addams. Addams y otras sociólogas pioneras solían combinar la investigación, el trabajo social y el activismo político con el objetivo de ayudar a los desfavorecidos y crear una sociedad más igualitaria. Addams logró impedir la segregación racial en las escuelas públicas de Chicago. Los esfuerzos de Addams por crear un sistema de tribunales de menores y un sindicato de mujeres ilustran su orientación práctica del trabajo de la sociología. Bien, un sociólogo relevante del siglo XX fue Robert Merton. Según este sociólogo, algunos individuos no cumplen el objetivo socialmente aprobado de acumular bienes materiales o no utilizan los medios socialmente aceptados para alcanzar un objetivo. Por ejemplo, en la clasificación de Merton, los innovadores son personas que aceptan la meta de buscar el bienestar social, el bienestar material,
pero utilizan métodos ilegales para hacerlo, como el robo o la extorsión. Para Merton, la conducta delictiva se explica por la influencia de los objetivos y medios aprobados por la sociedad sobre el comportamiento individual. Esta fue un breve recorrido de la sociología en la historia. Ahora veamos cómo podemos ver a nuestro alrededor la sociología en nuestra vida diaria. La sociología trata en forma directa gran cantidad de temas que nos afectan en la vida diaria. Por ejemplo, la familia, el crimen, el castigo, los delitos, las penas o sanciones, el conflicto, la violencia, la religión, los fenómenos de institucionalización y de orientación valorativa, la conformidad, la desviación, la dominación, la sumisión, las nuevas tecnologías, la organización, las estructuras organizacionales, la cultura organizacional, el desempeño organizacional en nuestros trabajos, por ejemplo, las relaciones verticales y horizontales y las jerarquías que se establecen allí. La sociología también nos permite saber que entre las diferentes sociedades y dentro de cada una de ellas existen múltiples diferencias sociales y de clase y diversidades culturales, e igualmente múltiples contextos, grupos y personas con diferentes modos de vida y diferentes modos de pensar y actuar. Todo lo anterior no solo aumenta nuestra sensibilidad social y nos enriquece culturalmente, sino que nos permite saber cuáles son los problemas más acuciantes y así poder actuar en consecuencia. Por lo tanto, conocer más sobre sociología nos puede ayudar a mejorar nuestras relaciones sociales, a reconocer los problemas más relevantes en nuestro alrededor y a obtener ideas sobre cómo solucionar estos problemas. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Se les ocurre otra manera en que podemos encontrar a la sociología en nuestra vida diaria? Bien, si tienen algún comentario al respecto, pueden incluirlo en los comentarios. Ahora veamos la sociología en los textos. Para esto, encontré dos textos. Uno es un fragmento de El Manifiesto Comunista, escrito por Marx y Engels y publicado en 1848. Veamos qué dice. Toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de lucha de clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la gleba, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas veces y otras franca y abierta, en una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de ambas clases beligerantes. ¿Qué les parece este fragmento de este texto? Como podemos ver, se trata efectivamente de un texto que trata de temas de sociología porque realiza un análisis de la sociedad. Aquí Marx y Engels se dan cuenta de que en toda la historia siempre hay una lucha entre opresores y oprimidos. Entonces, este es el análisis que ellos hacen de la sociedad y al final también están analizando cómo la sociedad siempre está en transformación y así lo mencionan. En cada etapa sucede una transformación revolucionaria.
Esta lucha conduce a esa transformación revolucionaria. Bien, este fue el primer texto con tema de sociología y ahora veamos otro texto. En este caso es un poema de Roque Dalton. Vamos a leerlo. Aída, fusilemos la noche y la terrible miseria colectiva. Aquí tenemos estas 4 manos y tenemos mi voz. Nos respaldan tus ojos y tu suave manera de ir queriéndome. Nos respalda esa sangre proyectada hasta el cuerpo del hijo. Nos respalda esta atmósfera, este pan cotidiano y estas 4 paredes que tutelan los besos. Rompamos, Aída, esta tormenta amarga. Hay que construir pañuelos con luceros para secar las lágrimas del hombre. Hay que llevar al niño a su música antigua. Hay que volver a fabricar muñecas y hay que sembrar maíz en las ciudades. Hay que dinamitar los rascacielos y dar lugar para que ascienda el trigo. Hay que hacer instrumentos de labranza con los buses urbanos. Aída, fusilemos la noche y esa horrible bandera. Aída, fusilemos la noche y los negros cañones y las bombas atómicas. Fusilemos el odio y la terrible miseria colectiva. ¿Qué les parece este poema? ¿Creen que tiene temas sociológicos? Pueden escribirlo en los comentarios, en el chat. También pueden escribirlo. En mi opinión, sí tiene temas sociológicos porque habla sobre la miseria como una experiencia colectiva de la sociedad, no solo como algo experimentado individualmente. Y además, en este poema, Dalton propone ideas para mejorar su sociedad. Propone que haya más trigo, que haya más naturaleza y no solamente edificios, por ejemplo. Y también propone que ya no haya bombas atómicas y que no haya más odio. Está haciendo propuestas para lograr una mejor sociedad. ¿Ustedes qué opinan? Yo pienso que también en la literatura podemos aprender más sobre sociología o reflexionar sobre estos temas. Bien, y aquí tenemos algunas referencias por si quieren aprender más sobre estos temas. Ahora pasaremos al cuestionario interactivo en el cual me gustaría que todos participen. Aquí tenemos nuestro cuestionario. Démosle unos segundos a la computadora para que se inicie. Es un cuestionario breve en el cual me gustaría que participen. Para participar, pueden utilizar su teléfono celular, su computadora o una tableta. Deben ir a la página web joinmyquiz.com, que aparece aquí. Y ya que estén ahí, les va a pedir un código. Ingresen el código que aparece aquí. 767904. También lo voy a poner en el chat. 767904. Voy a dejar de compartir pantalla un momento para enviarles en el chat. 767904.
Muy bien. Muy bien, ahora empecemos. Primera pregunta. ¿Qué ciencia estudia las relaciones sociales? ¿Cómo esas relaciones influyen en el comportamiento de las personas y cómo las sociedades, la suma total de esas relaciones, evolucionan y cambian? Y tenemos 4 opciones: biología, derecho, sociología o historia. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Bueno, la respuesta correcta de esta pregunta es sociología. Segunda pregunta. ¿Qué sociólogo acuñó el término sociología para referirse a la ciencia del comportamiento humano? ¿Max Weber, Karl Marx, Augusto Comte o Émile Durkheim? Bien, veamos la respuesta correcta. La respuesta correcta es Augusto Comte. Vamos a la siguiente pregunta. Según Émile Durkheim, ¿cómo se llama la sensación de pérdida del rumbo en una sociedad cuando el control social del comportamiento individual se hace ineficaz? La respuesta correcta es anomia. Y vamos a la última pregunta. ¿Qué filósofo y sociólogo afirmaba que los proletarios deberían unirse y luchar para acabar con las sociedades capitalistas? ¿Max Weber, Karl Marx, Émile Durkheim o Augusto Comte? La respuesta correcta es Karl Marx. Y bien, este es el final de este breve cuestionario interactivo. ¿Qué les pareció? Bien. Y ahora, si tienen alguna duda, bien. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme un mensaje. Bien, en esta sesión vimos cuáles son las ciencias sociales, qué es lo que estudia cada una de estas ciencias y estudiamos cómo fue la historia de la sociología. Posteriormente reflexionamos sobre cómo podemos ver la sociología en nuestra vida cotidiana. Y también vimos en qué tipos de textos podemos aprender más sobre sociología. Posteriormente realizamos el cuestionario interactivo y luego dimos un espacio para dudas. Bien, todo lo que vimos también va a ser muy útil para la siguiente semana. Si tienen alguna duda, escríbanme. Entonces nos vemos pronto. Nos vemos la próxima semana y nos vemos en la plataforma de lunes a viernes. Hasta pronto.